registrar y veamos si es que no hay nada en el chat aún. Así que vamos. Bien, hemos estado hablando en general de algoritmos de búsqueda en grafos. Y con esto quiero rematar hoy día con lo que podríamos decir el sumum de estos algoritmos, el mejor de todos, digamos así, el más general, más utilizado, que es el algoritmo llamado asterisco. Vamos a hablar un poco de qué situación estamos hablando. Vamos a describir el algoritmo asterisco, vamos a discutir un poco cuáles son los criterios para nuestra función de evaluación y finalmente, en realidad, esa parte eh, es bastante enredosa, digamos. Les garantizo que no lo van a entender con la explicación de clase, así que por favor revísenla con calma, con más calma. Más adelante podemos tal vez darle otra vuelta en nuestra próxima sesión, si fuera necesario. ¿Sí? Bien, nuestro problema. Es bastante común hallarse con la situación en que nos interesa encontrar el camino más barato desde algún nodo origen o a veces también de un conjunto de posibles orígenes a un destino en algún grafo. Por ejemplo, Profe, ¿está compartiendo? dígame, ¿Sí? sí, perdón, ¿Está compartiendo pantalla, no? Porque ya no la veo yo. estoy seguro que sí. Ahí sí, Ahí sí. ya. Parece que se atontó de nuevo. Ya, bueno. Es común buscar el camino más barato de algún nodo origen a un nodo destino en un grafo. Bueno, un grafo, como ustedes saben, sirven para representar casi cualquier cosa. O sea, por ejemplo, a alguien le dan la tarea de encontrar la manera más barata de viajar desde, qué sé yo, desde Arica a Punta Arenas en Chile, o de llegar de, bueno, digamos, nuevamente ya, digamos, de Viña, llegar a Praga, en la República Checa, ¿sí? Eso significa que tengo varias opciones de pasos en cada posición en la que estoy. O sea, aquí desde Viña yo podría viajar a Valparaíso o podría viajar hacia, qué sé yo, no sé, por Villa Alemana, irme a Limache, irme a Santiago. Tengo varios caminos alternativos para mí, ¿sí? Eh, desde Santiago tal vez podría irme a La Serena o podría viajar a España o podría viajar en algún vuelo directo a París o ir a Buenos Aires, ¿correcto? Cada uno de esos pasos tiene un costo distinto. Entonces, básicamente, nuestro problema es que de entre todos los posibles caminos en el grafo de conexiones, eh, cada una equipada con un costo, me interesa encontrar aquel camino en el cual la suma de los costos de los arcos se minimiza. ¿Sí? Es un problema que ustedes seguramente vieron en la estructura de datos y una solución que resuelve ese problema es el algoritmo Dijkstra, que básicamente lo que hace es, dado un nodo de origen, calcula el costo y el camino más corto a todos los demás o a todos los vértices del grafo en realidad. ¿Sí? Pero con eso tenemos una solución. El problema es que como ese algoritmo revisa los caminos hacia todos los destinos posibles, es bien probable que esté haciendo un montón de trabajo
en realidad completamente inútil. O sea, le estamos diciendo, oye, yo quiero llegar de aquí de Viña, quiero ir a Praga, y se pone a calcular cuánto me costaría llegar a, qué sé yo, no sé, para Timbuktu, y cuánto sería el costo de llegar a Brasilia y cuánto me costaría llegar a Nueva York, que en realidad me interesa un ramen, ¿sí? Si contamos con algún tipo de estimación de la distancia de un nodo a la meta, podemos usar esa estimación de la distancia como un criterio para guiar nuestra búsqueda. O sea, en el fondo decir, oiga, desde aquí estamos bastante cerca del destino, nos sería útil partir buscando por acá y dejar para más adelante, o posiblemente ojalá nunca considerar otros caminos que nos tinca que son más costosos, son más largos, ¿sí? El punto sí es que simplemente decir, oye, aquí estamos al lado de la solución, de la meta que nos interesa, no es suficiente como criterio. Tenemos que considerar también el costo de haber llegado al punto donde estamos parados ahora, ¿sí? Y por lo tanto eh, nuestra estimación de costo, que debería guiar eh, nuestra expansión de nodos, o sea, por dónde seguir buscando a continuación, debiera incluir tanto el costo que tengo para llegar al punto donde estoy, más el costo estimado de llegar desde aquí hasta el destino final que me interesa. O sea, por ejemplo, si volviendo a nuestro ejemplo que queríamos ir ¿cómo se llama?, a Praga, resulta que yo me di una vuelta tonta en el aire, digamos, y me fui primero a La Serena, y La Serena me fui a Santiago, y Santiago me fui a Nueva York. El costo de ese viaje para llegar a Nueva York, que puede no ser la mejor manera de llegar a Nueva York, claramente, más la estimación del costo de llegar desde Nueva York a, en este caso, Praga, es el costo que a mí me interesa como para seguir analizando en más detalle esa situación, de seguir desde Nueva York hacia adelante. O simplemente decir, sabe que más por aquí la cosa no va, intentemos una alternativa distinta, en vez de irnos a Nueva York, vayámonos a, qué sé yo, Madrid primero, ¿sí? Algunas consideraciones, o sea, un poco describir en forma más precisa el problema que tenemos entre manos. La idea que tenemos entre manos es que tenemos un grafo dirigido, vértices, arcos, eh, grafo dirigido porque no necesariamente el viajar de ida y de vuelta es lo mismo. Mm, ¿sí? Tenemos una función de costo, llamémosle C, que va de los arcos a números reales positivos en realidad, donde para evitar los problemas, vamos a suponer que el costo de todos los arcos es mayor que algún delta, que es mayor que cero. Nuestro algoritmo en realidad funciona perfectamente bien en grafos que son infinitos, siempre que los vecinos de cada vértice eh, sean un conjunto finito, ¿sí? Tenemos un conjunto de puntos de partida fuentes, que vamos a llamar S, que es el conjunto de los vértices, un subconjunto de los vértices, que son las metas, que vamos a llamar T, y como nuestra discusión general de búsqueda en grafos, que esto es básicamente una búsqueda en un grafo, un operador sucesor, al que vamos a llamar gamma,
que dado un vértice me da un conjunto de vértices, o sea, los vecinos de ese vértice. Como decíamos antes, ya no estamos suponiendo que nuestro grafo sea finito. Suponemos que el número de vecinos de un vértice siempre es finito, o sea, los descendientes, en realidad, como estamos hablando de un grafo dirigido. A un grafo de ese tipo se le llama localmente finito, ¿sí? Vamos a llamar G sub V al nodo V junto con todos sus descendientes, ya sea sus vecinos directos hacia adelante, digamos así, siguiendo la flecha hacia adelante de nuestro grafo dirigido, y sus, sus hijos y nietos y bisnietos y bla, 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 ¿sí? Dado un nodo fuente en S minúscula, nos interesa hallar en G sub S el nodo T, que sea una meta, que minimiza el costo del camino, la suma de los costos de los arcos, de S a T, ¿sí? O sea, básicamente estamos dejando fuera, obviamente, todos aquellos vértices que desde nuestro vértice de partida, S, no podemos alcanzarlo vía avanzar hacia adelante, ¿sí? O sea que es bastante lógico. Para aclararnos las ideas, el costo mínimo de un camino del vértice U al vértice V lo vamos a notar H de UV, ¿sí? Para no tener que estar anotando tanta cosa cada rato, vamos a abreviar H de V para el mínimo de los, de los sobre los nodos meta T de H de VT, o sea, básicamente H de V es el costo mínimo del camino, de los caminos desde V hasta algún destino, no necesariamente un destino, el destino dado. Generalmente sí, en las aplicaciones esta cosa tenemos un único destino, pero y un único punto de partida, pero eso no es necesariamente así en las aplicaciones. O sea, podemos generalizar el algoritmo a considerar esa clase de situación. Un par de cosas acá acerca de lo que vamos haciendo. La idea de nuestro algoritmo es, en el fondo, hacer una búsqueda, como dice el título, una búsqueda inteligente. O sea, en el fondo, omitir los más caminos que podamos de la consideración, de manera de trabajar lo menos que sea necesario. En ese sentido, un algoritmo de búsqueda de un máximo a un mínimo que estamos pensando acá se llama admisible si lo que hace es garantizar hallar un camino óptimo desde un punto de partida a una meta en todos los casos, ¿sí? Obviamente nos interesan algoritmos admisibles. Un algoritmo que no sea admisible puede ser que para algunos problemas nos entregue una solución que no es la mejor posible. Y eso es en contra de lo que estamos pidiendo, en el fondo. Pero también sabemos que el algoritmo de revise todos los posibles caminos definitivamente es un algoritmo admisible, pero trabaja un montón. O sea, precisamente lo que queremos hacer es evitarnos lo más posible eh, revisar vértices, expandir vértices, ¿sí? En ese sentido, vamos a decir que un algoritmo es óptimo si es que hace hace el mínimo, la mínima cantidad de trabajo, dada la información que tiene, ¿sí?
En todo caso, si es que de alguna manera el algoritmo sabe, por algún criterio que nosotros le entregamos, digamos, estilo branch and bound en el fondo, que por por esa vía no se llega a la solución, está trabajando de más. ¿Sí? Así que queremos concentrar nuestros esfuerzos en considerar solamente vértices que, hasta donde sabemos, podrían estar en el camino al destino, el camino óptimo al destino. Pero tampoco dejar fuera vértices que podrían estar en el camino óptimo, porque si dejamos vértices fuera, capaz que pasemos por alto el camino óptimo, entreguemos una solución que no es la mejor posible. Vamos a suponer que tengamos alguna clase de función de evaluación, o la que vamos a llamar f-tongo, dada de un vértice a números reales, que esa función de evaluación, en el fondo siguiendo la misma idea de branch and bound, digamos, nos sirva como criterio, o sea, no como branch and bound en realidad, sino que lo que planteamos en algún momento como búsqueda heurística, nos sirva como criterio para decir, oiga, a continuación me conviene revisar aquel vértice que tiene el valor de f-tongo mínimo. Ojo, estamos tratando de minimizar acá, no de maximizar, por lo tanto lo que nos interesa es el de menor costo, ¿sí? Siempre, ¿sí? Esto sugiere el algoritmo A asterisco que considera una cola de prioridad Q. Vamos a decir que los nodos en Q, al igual que los nodos que aún no han sido considerados para nada, están abiertos y marcamos ciertos nodos como cerrados para básicamente decir ya terminé de trabajar con este nodo, no hay que volver a mirarlo de nuevo. ¿Sí? El algoritmo de asterisco entonces, y aquí va a estar el cosiaco este. El algoritmo de asterisco toma un grafo, un vértice inicial, en realidad en este caso, y un conjunto de vértices destino. Y lo que hace, en el fondo, esta cosa es básicamente lo que nosotros planteamos en su oportunidad como una búsqueda heurística, donde estamos usando la función f-tongo como criterio para decidir qué revisar a continuación. Se insertamos en la cola el vértice, nuestro vértice de partida con la función con prioridad f-tongo de S. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer a continuación, el ciclo acá, mientras la cola no esté vacía, estamos pensando que Q es una cola de prioridad que nos da la posibilidad de extraer de la cola aquel vértice que tiene la prioridad mínima, lo retorna y lo borra de la cola. Extraemos entonces el vértice con mínima prioridad de nuestra cola, lo marcamos como cerrado, o sea, ya terminamos de procesar a este muñeco. Si este vértice es un vértice en el destino, entonces estamos listos y retornamos B como el vértice al que queremos llegar, ¿sí? En realidad, como habíamos estado discutiendo, a mí me interesa un pepino el vértice, o sea, no un pepino, pero sí, no me interesa realmente el vértice correspondiente, sino que me interesa el camino. Pero igual como lo estábamos haciendo nosotros cuando discutíamos búsquedas en general, basta con que cada vez que lleguemos a un vértice, registremos con ese vértice, a este vértice llegué desde este,
básicamente armar una lista, digamos, que puedo seguir hacia atrás para después hallar el camino que a mí me interesa. O sea, en este caso estoy diciendo retorne B, pero se supone que de alguna manera a B le asocié una lista, digamos, hacia atrás, cómo llegué a B. Si es que B no es un destino, entonces lo que hacemos es considerar por turno todos los vecinos de B, todos los vecinos V, perdón, U de V, y si esos vecinos no han sido cerrados aún, porque podríamos haber llegado al vecino por algún otro camino, ¿cierto? Si no está cerrado, entonces quiere decir que tengo que dejarlo pendiente para ser considerado y lo agrego a mi cola de prioridad con la prioridad dada por la función de evaluación ftongo de U. ¿Sí? Si U estuviera cerrado, podría ocurrir obviamente que la función ftongo, que la función ftongo, como ustedes recuerdan, digamos, cuando les comentaba que podríamos pensar en ir a Praga, yendo, qué sé yo, Viña, Santiago, Santiago, Nueva York, y de ahí ver de llegar a Praga desde Nueva York. El hecho de que yo estoy considerando el camino pasando por Nueva York, definitivamente influye, digamos, en el costo del camino correspondiente, ¿sí? Si es que yo encontré un camino alternativo para llegar a Nueva York, o sea, originalmente estaba pensando ir, qué sé yo, viajar de Viña a Santiago, Santiago a La Serena, La Serena, qué sé yo, no sé, irme en, no sé si hay aviones directamente de La Serena a Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, pero supongamos que hubieran, o me voy en auto a Buenos Aires, o en bus de La Serena, y de La Serena me voy a Nueva York. Bueno, resulta que siguiendo con la misma idea de Nueva York, capaz que descubra después que es mejor idea irse Viña, Santiago y en Santiago a Nueva York en avión, ¿sí? Y eso en el fondo me hace entonces corregir la función F-tongo, porque la función F-tongo depende del camino que estoy considerando para pasar por U. Profe, Pero, sí, dígame, esa función F entonces es como una heurística, es una heurística de eso, ¿no? viene a ser una Para, heurística, sí. Y el ya, punto que lo que vamos a discutir a continuación es cómo construimos esa heurística de manera que nuestro algoritmo sea admisible, o sea, que me garantice que no se pierda y se vaya por por caminos que no corresponden, ¿correcto? Y por el otro lado, vamos a demostrar que si nuestra heurística cumple con ciertas condiciones más o menos simples, o sea, el F-tongo cumple con algunas condiciones más o menos simples, este algoritmo es óptimo, ¿sí? Y en realidad de ahí viene el nombre del algoritmo, haciendo un paréntesis. La gente que inventó este algoritmo, lo que andaba buscando era un algoritmo que, a ver, el problema que tenían era, tenemos un espacio en el cual hay una serie de obstáculos y tenemos un robot que parte en un cierto punto en una pieza, digamos así, y queremos que llegue de la manera más rápida posible a otro punto en esa pieza, ¿sí? Y plantearon una serie de algoritmos, como era gente extremadamente creativa, a esos algoritmos le llamaron A, el primero que se les ocurrió. Y siguieron dándole vueltas al tema y finalmente llegaron al algoritmo que aquí está como A asterisco, y le llamaron A asterisco porque demostraron finalmente que es el mejor algoritmo posible para resolver el problema, ¿sí? Por eso el nombre asterisco. Bueno, pero continúo. Si es que encontramos entonces que la nueva, el F-tongo que calculamos ahora, con la información adicional que hemos ido recogiendo en el camino,
resulta que CFU es menor que el valor que había guardado anteriormente. En ese caso quiere decir, oiga, en realidad nuestra idea de cerrar U, de decir, ya terminamos de procesarlo, fue errada porque acabo de encontrar una manera mejor de pasar por U y por lo tanto lo volvimos a marcar abierto y lo insertamos con el nuevo valor de F. ¿Sí? Como decíamos, en realidad no nos interesa para nada llegar al el vértice al que llego en T, sino que lo que a mí me interesa es el camino. La modificación es ir registrando en el nodo de V cuando lo marcamos cómo llegamos ahí. O sea, acá, en este, cuando consideremos este U, lo insertamos en la cola, a U le decimos, oiga, para llegar a este U, usted venía de V, de V, ¿sí? Entonces el camino de U a V y así seguir hacia atrás hasta llegar finalmente a nuestro nodo de partida S, nos da el camino que a nosotros nos interesa. Este algoritmo, si ustedes se fijan, supone una cola de prioridad que permite modificar prioridades, o sea, particularmente en la parte de acá, básicamente lo que estamos haciendo es el U está en la cola, ¿sí? Y lo estamos insertando en una prioridad nueva, menor que la que tenía antes, claro, pero nueva. En general, y yo programé este algoritmo, podríamos discutirlo rápidamente, si tenemos algo de tiempo todavía. Lo programé en Python. En Python hay una cola de prioridad, pero esa cola de prioridad no permite modificar la prioridad de un elemento que está en la cola. Encontré una biblioteca Python que sí permite modificar las prioridades de los elementos y organizar la cola de prioridad. Y esa es la que uso en mi programa. Pero si no se puede, uno puede simplemente agregar el elemento de nuevo con nueva prioridad. Y el tema es que cuando nos encontremos con él, nos vamos a encontrar automáticamente con que sí, estaba en la cola, pero estaba con una prioridad más alta que la que tiene en este momento y por lo tanto simplemente lo vamos a descartar, particularmente acá. O sea, si no está cerrado, lo insertamos, si está cerrado, y nos encontramos con que el f de u que acabamos de calcular ahora es mayor que el valor antiguo, chao, ¿no? O sea, simplemente lo omitimos. Algunos experimentos que se han hecho con esto, digamos, porque colas de prioridad en las cuales uno puede cambiar sobre la marcha las prioridades de los elementos que están en la cola son relativamente complejos de programar y menos eficientes que los que no permiten cambiar prioridades sobre la marcha. Demuestran que en realidad esto no tiene un impacto demasiado grande en el asunto. Lo que sí, obviamente, que nos ensucia la cola con datos duplicados, en el sentido de que vamos a tener varias veces el nodo con prioridades distintas, lo que puede ser un problema con ciertas estructuras de cola prioridad, digamos, pero el rendimiento no se ve demasiado afectado, como lo muestran algunos experimentos que se han hecho al respecto. Bien, o sea, como ya alguno de ustedes había notado, esto no es más que
una búsqueda heurística bastante tradicional, o sea, aquí no hay nada particularmente novedoso. Vamos a meterle diente ahora a nuestra función de evaluación f de v, que en este caso tiene una estructura bien particular. De partida estamos considerando el subgrafo G sub S, o sea, el vértice de inicio que elegimos con todos sus descendientes, y vamos a llamar dentro de ese subgrafo G de U, F de V, supongo F, al costo óptimo de un camino de S a T, o sea, del punto de partida S. ¿Qué le pasó a esta cosa ahora? A alguna meta, pero con la restricción de que el camino tiene que pasar por este vértice. ¿Sí? No necesariamente quiere decir que el f de v sea óptimo. Puede ser que tengamos, qué sé yo, esta sea nuestra meta acá. Y tenemos un camino que sea un montón de vueltas locas y pasa aquí por V, y todavía se da algunas otras vueltas locas para llegar al destino. Y tal vez el camino óptimo sea alguna clase de camino más directo. El f de v básicamente es de aquí tengo que pasar por este necesariamente antes de llegar a este. Estoy hablando de el mejor camino que pasa por acá, que no necesariamente el mejor de todos. Oh. Nótese que f de s es, o sea, el f para, básicamente, ¿qué es lo que está diciendo f de s? Significa vaya de s a algún destino, de tal manera que el costo de ese camino, que necesariamente tiene que pasar por ese, es mínimo. Pero claramente el f de s, como estoy diciendo, tiene que pasar por ese, estoy partiendo ahí, así que en realidad no me está restringiendo de ninguna manera. Eso no es más que el costo del camino óptimo para llegar desde ese hasta un destino, que ya nosotros habíamos llamado HDS. Si es que V está en un camino óptimo, quiere decir que f de v es igual a f de s. No estamos yéndonos por ningún desvío. Y si v no es parte de un camino óptimo, el f de v tiene que ser mayor que f de s, porque si no estaría en un camino óptimo, obviamente. Está claro que encontrar el f, digamos, o por lo menos lo suficiente de esa función f como para poder determinar el camino óptimo es precisamente el objetivo de todo el ejercicio. No tenemos la menor idea en realidad cuánto es f. Pero es razonable pensar en utilizar una aproximación, alguna estimación de f como función f-tongo. Y por eso en realidad estamos usando el nombre f-tongo para f-tongo, ¿sí? Porque es una estimación de f. Es bastante natural descomponer f de v en dos partes. El costo óptimo puede llegar de S a V, que le vamos a llamar G de V.
y el costo óptimo para llegar de V a una meta, que antes lo habíamos llamado H de V. O sea, el F de V es el costo del camino óptimo para llegar de S a V, que es esto, más el costo óptimo para llegar de V a un destino. ¿Sí? Como decíamos, lo que estamos tratando de cocinar es una estimación a la que estamos llamando F-tongo de V. Y esa también la podemos descomponer en un G-tongo y un H-tongo. Acá, como estamos hablando de estimaciones, G-tongo de V es alguna estimación de G y H-tongo es una estimación del H. ¿Sí? Si es que el V que yo estoy considerando para hacer este cálculo es algún vértice que de alguna forma ya he alcanzado, o sea, yo estaba explorando la cosa y ya tengo alguna idea más o menos clara de cómo podría llegar hasta Nueva York, por ejemplo, en el caso de nuestro viaje de Viña a Praga. Al hacer eso, yo tengo una estimación de cuál es el mejor camino para llegar a Nueva York. Por ejemplo, como les comentaba, podría ser que haya decidido irme de Viña a La Serena en bus y luego tomar un bus de La Serena a Buenos Aires y tomar un avión de Buenos Aires a Nueva York. Y eso es un camino que yo conozco, ¿sí? Para llegar a Nueva York. En ese caso, el G-tongo de Nueva York sería el costo de ese camino. Está claro que puede ser que ese camino que hayamos estado explorando hasta el momento no sea precisamente la mejor manera de llegar a Nueva York. Pero de todas maneras es un camino conocido, posiblemente no el mejor, y como es posiblemente no el mejor, quiere decir que nuestra estimación, nuestro G-tongo, que es el camino conocido para llegar a V, va a tener un costo que es mayor o igual que el G de verdad. ¿Sí? A su vez, H-tongo de V es una estimación del H. Para evitar caer en la situación en que pasamos por alto la solución óptima, nos conviene que H-tongo de V sea siempre menor o igual que H de V. Porque si es que, como estamos tratando de minimizar, digamos, necesito algo que me dé una cuota inferior, piensen en en la búsqueda heurística, digamos, quiero, no, básicamente pienso en el término de branch and bound, no quiero dejar fuera la mejor opción, porque dije, oye, no, este camino de acá tal vez llegue a costar 20, pero resulta que en realidad el costo era 10, y como dije, ah, no, esto me cuesta 20, entonces esto no lo considero, dejo fuera el 10, que en realidad era la mejor opción. ¿Sí? Bueno, resulta, y aquí la cosa se empieza a poner un poquitito más peluda, digamos, es que conocemos G para un nodo en un camino óptimo P. Supongamos que tenemos un camino óptimo P de S a V y hay un camino, un vértice no cerrado V. En ese caso quiere decir que hay un nodo abierto V' en P, tal que el G-tongo de V' en realidad es igual al G de V', ¿sí?
O sea, básicamente nos está diciendo que si hay, nuestro algoritmo va a tener varios caminos, digámoslo, abiertos, y si entre los nodos que nuestro algoritmo está considerando en este momento, hay un nodo que no está cerrado V, obviamente va a haber un camino óptimo desde el vértice inicial a V. Lo más probable es que no tengamos la menor idea cuál es, pero es una de las opciones que no hemos descartado aún. Y el punto es que en ese camino óptimo, para nosotros desconocidos, tenemos un nodo abierto de prima, tal que nuestra estimación del costo para llegar a ese vértice en realidad es el correcto, no es simplemente una estimación, una sobreestimación, como estaba diciendo nuestros criterios anteriores, sino que realmente es el valor correcto. En fondo, lo que ha ido ocurriendo en el transcurso de la ejecución del algoritmo es que los valores de Getongo empiezan a ir disminuyendo, porque en la medida que vayamos encontrando mejores caminos para llegar a los puntos intermedios. Como decíamos, mi destino final es Praga, y voy a ir analizando como parte de la tarea para llegar a Praga, posiblemente distintas alternativas de llegar primeramente a Nueva York. ¿Sí? En ese sentido vamos a estar analizando varios puntos intermedios en el camino. Para demostrar esto, supongamos que el camino óptimo, que insisto, no sabemos cuál es, pero está dentro de los que estamos considerando, un camino V sub 0 hasta V sub k, donde V sub 0 es S, nuestro punto de partida, y V sub k es V, nuestro destino, el nodo V abierto que estábamos considerando. ¿Sí? Si S está abierto, lo cual ocurre únicamente cuando todavía no hemos hecho absolutamente nada, podemos elegir nuestro vértice S como V', con lo cual sabemos que G tongo de S, como no incluye el costo de moverse a ninguna parte, es simplemente cero. Está claro que el costo real para llegar de S a S también es cero, y el lema se cumple sin ninguna clase de problema. Si S está cerrado, quiere decir que ya hemos hecho alguna clase de trabajo. Llamémosle delta al conjunto de nodos del camino P, V sub I, para los cuales resulta que G tongo de V sub I es G de V sub I. ¿Sí? Bueno, está claro primeramente que ese conjunto no es vacío, porque ese conjunto contiene al vértice S, el vértice S está cerrado, y para el vértice S, como habíamos anotado antes, esta condición se cumple, o sea, son iguales estos dos. Sea B asterisco, entonces el último nodo cerrado, que nuestro algoritmo ha cerrado ya, en P, donde claramente B asterisco no es V, V asterisco no es V, porque dijimos que V es un vértice que está abierto. Sea entonces B', el sucesor de B asterisco en P. Sabemos que el G de B asterisco es el menor o igual, o sea, la estimación de G en B asterisco y en B', es menor o igual que lo que resulta de la estimación
para llegar a B asterisco más el costo de ir directamente de B asterisco a B'. Eso es básicamente la definición de getongo, ¿cierto? El camino que básicamente aquí estoy diciendo, oiga, estoy llegando de S a V' por la vía de ir de S a B asterisco y de B asterisco ir en un paso para acá, ¿sí? Podría ser que haya un camino mejor, por lo tanto el getongo es menor o igual que esto, pero eso es lo que nosotros tenemos. Sabemos que por el hecho de que dijimos que B asterisco está en delta, quiere decir que G tongo de B asterisco es lo mismo que el G real de B asterisco, porque esa es la definición de estar en delta. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que el costo este de aquí es esto y por lo tanto el G de V', ¿sí? Tiene que ser igual al getongo, ¿sí? Porque el camino que estamos considerando por el que pasa, porque estamos hablando de vértices que están en el camino óptimo, digamos, quiere decir que el costo este de aquí tiene que ser igual a esto. O sea, realmente el camino, como el camino dice, el camino óptimo va de B asterisco a B', porque eso es la definición del camino, tenemos esto, ¿sí? Concluimos, por lo tanto, que G de V' es menor o igual que G de B'. O sea, esto de acá es esto de acá, por lo tanto, esto de aquí es esto, que es mayor o igual que esto de aquí, y por lo tanto tenemos esta desigualdad. Como además sabemos que por la manera que definimos esto, G tongo de V' tiene que ser mayor o igual que G de V', porque dijimos que el G tongo era una sobreestimación del G. Y tenemos entonces que el getongo del V' es igual al G de V'. Y además el V' está abierto, que es exactamente lo que nosotros queríamos decir en nuestro lema, ¿sí? Ese lema, en realidad un poquito enredoso, pero básicamente nos permite obtener la siguiente conclusión más o menos inmediata. Supongamos que para todo V, el H tongo de V es menor que el HB y que H de A asterisco no determinado. Entonces quiere decir que en todo camino óptimo de S a T hay un nodo abierto V' que pertenece a ese camino óptimo, cuyo F tongo es menor o igual que el F de S, ¿sí? Lo que significa, en el fondo, que nuestra búsqueda va a seguir, ¿correcto? Que hay vértices que me dicen, oiga, por aquí, que esto es lo que estamos usando como criterio para decidir si seguir adelante y revisar ese vértice, todavía me está dando espacio para posibles mejoras. Básicamente todavía me queda espacio para llegar a el FDS, ¿sí? Y eso se demuestra por contradicción. Hay dos casos. Si es que el algoritmo llegara a no terminar, ¿sí? Estamos, o sea, primeramente vamos a demostrar que el algoritmo siempre va a terminar. Como T es un elemento de T, es un vértice dentro del grafo,
es alcanzable desde S en un número finito de pasos, con costo mínimo FDS. Como el costo de cada arco es a lo menos delta, recuerden que habíamos puesto esa condición para evitarnos la posibilidad de que el asunto se fuera en un camino de largo infinito, perdón, de un camino de largo infinito pero de costo finito. Se alcanza T en a lo más F de S partido por delta pasos. Y por lo tanto es imposible que se nos dé la situación de que el cuento no termine. O sea, tarde o temprano el algoritmo va a considerar los vértices que están a esa distancia en términos de número de arcos, no de costo, digamos, del punto de partida, y por lo tanto el algoritmo termina. ¿Sí? O sea, nuestro algoritmo, si ustedes se fijan cómo funciona, va a ir descartando todos aquellos vértices que están a una distancia mayor que m de S, y por lo tanto va a explorar solamente una parte finita de nuestro grafo. Y por lo tanto estamos en ese sentido listos de que el algoritmo sí termina en algún momento. Supongamos ahora que nuestro algoritmo termina y entrega un camino que no es óptimo. Supongamos que asterisco termina en el nodo T con un F tongo de T, que en el fondo como estamos en el destino, el F en este caso, el F tongo, es simplemente el G tongo de T, que es mayor que el FDS. El FDS, recuerden, es el costo óptimo desde S a el destino. Por el corolario que teníamos antes, había un camino, un nodo abierto, V', en un camino óptimo con F tongo V' menor o igual que F de S, que sería menor que este, por la desigualdad de acá. Pero eso significa que nuestro algoritmo habría elegido V' para ser expandido en vez de seguir hacia adelante. Y en ese caso, T no habría, o sea, perdón, el algoritmo no habría terminado en esa situación, o sea, estamos perdidos nuevamente. ¿Profe? Dígame. Entonces, o sea, por lo que estoy leyendo aquí, entonces, esto significa que siempre, mientras esté esto bien, entonces siempre va a entregar como, no garantiza un camino óptimo, ¿es lo que estoy entendiendo? Dependiendo de A la ver, heurística. a ver, mirándolo un poco más de lejos, digamos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un conjunto de vértices que están cerrados, que básicamente el algoritmo considera, por lo menos provisoriamente, que ya terminó de calcularlos y que conoce realmente el costo de cómo llegar hacia ellos, ¿correcto? Hay Sí, un sí. conjunto de vértices que están abiertos, que el algoritmo todavía tiene en consideración, que básicamente son aquellos vértices que tienen la cola de prioridad, más aquellos vértices que todavía no ha revisado, ¿sí? No ha llegado a ellos, ¿de acuerdo? O sea, suponte tú que estábamos en el caso que estaba diciendo, comentando recién, que quería ir de Viña a Praga, y tengo básicamente explorado una serie de caminos que, qué sé yo, llegar a La Serena, llegar a Buenos Aires, llegar a Nueva y finalmente llegar a Nueva York de diversas maneras, llegar a Santiago también, entre como paso intermedio. ¿Sí? Eso sería básicamente lo que tengo en la cola de prioridad o aquellos que ya tengo cerrados y tengo descartados de consideración. Y todavía me quedan todos aquellos otros vértices, como por ejemplo, no sé, puede irse a dar una vuelta por Sydney en Australia, y ese Sydney en Australia simplemente todavía no lo he mirado. Todos esos están abiertos. Lo que básicamente nos dicen de estos resultados que estamos discutiendo ahora, que entre medio de aquellos vértices que nosotros tenemos en la cola de prioridad, o sea, los que están abiertos y que están en el camino óptimo al destino, digamos,
perdón, que entre los nodos que nosotros tenemos en consideración, que están abiertos, que están básicamente en nuestra cola de prioridad, hay algún vértice que pertenece al camino óptimo y ese va a ser básicamente el siguiente que el algoritmo va a elegir y por lo tanto en algún momento va a ser el siguiente que el algoritmo va a elegir y por lo tanto no se pierde, digamos, buscando en lugares que no corresponden. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, creo que me queda más claro. Me parece que en el apunte hay una explicación un poco más extensa con, creo que un par de monos también, que en realidad no le ven mal a esto, pero bueno, eso será para la próxima iteración, ¿sí? O sea, básicamente lo que me está diciendo estos resultados de acá es que entre los vértices que yo tengo en la cola, digamos, que tengo para todavía terminar de revisar, que no he terminado con ellos aún, necesariamente tiene que haber algún vértice que está en el camino óptimo, ¿sí? Y además, por la manera como nosotros definimos nuestra función f-tongo, eh, ese, para ese vértice, el f-tongo va a ser menor que el menor o igual que el costo del camino óptimo y por lo tanto en algún momento lo voy a considerar, ¿sí? No lo voy a dejar fuera de consideración y por lo tanto no puedo dejar de revisar el camino óptimo. Y eso básicamente es eh, reducido a términos simples. Si es que nosotros usamos como getongo el costo conocido de haber llegado a, en este caso, Nueva York, aunque sea a través de un camino bastante ridículo como irse en bus a La Serena y de La Serena irse en bus a Buenos Aires y de Buenos Aires tomar un avión a Nueva York en vez de directamente irse de Viña a Santiago y de Santiago tomar un avión a Nueva York. Siempre que nuestra estimación H-tongo de V, o sea, el costo de la subestimación del costo de llegar de Nueva York a Praga en este caso es menor que el costo real de llegar de Nueva York a Praga, suponiendo que V es Nueva York en este caso. Si es que se cumple esa condición, resulta que el algoritmo A asterisco es admisible. O sea, lo que acabamos de demostrar es que bajo esas condiciones, imposible que nuestro algoritmo se pierda y deje fuera de consideración el camino óptimo. Lo cual, en realidad, si ustedes revisan un poco lo que estamos haciendo acá, es un tanto sorprendente, porque podría ser que, como estamos trabajando con G-Tongo, que es una sobreestimación del costo para llegar al vértice V que tenemos entre manos, capaz que el hecho de que eso me está dando una estimación demasiado alta del costo, me ha hecho perder toda la estimación, digamos, y por lo tanto el F al final del día no me ayude a la hora de guiar la búsqueda. Resulta que lo que acabamos de mostrar es que a pesar de que el G-tongo sea una sobreestimación incluso grosera del costo real, eso no afecta siempre y cuando el H-tongo sea siempre una subestimación del H de B. Un punto en esto es que una cota inferior obvia, de que estamos hablando de costos y los costos estamos suponiendo que son siempre positivos, yo puedo siempre decir chanchamente sin hacer ningún trabajo, poner una cota h-tongo de v igual 0. O sea, lo estaría diciendo en términos de nuestro algoritmo de llegar de, ¿cómo se llama?, de Viña a Praga,
nuestro problema, el costo para llegar de Nueva York a Praga es 0. Y eso básicamente lo que estamos haciendo es simplemente captar toda la información que tenemos acerca de qué tan lejos está, en este caso, Nueva York de Praga, y el algoritmo se transforma en un algoritmo ciego. Recuerden que ustedes que cuando hablamos de algoritmo de búsqueda en grafo, hablamos de algoritmos ciegos, en el fondo que simplemente trabajan siguiendo la estructura del grafo sin mirar nada más allá, digamos, y algoritmos más inteligentes que, como este en particular, que lo que hacen es considerar los vértices particulares con los que estamos trabajando. En ese caso, el algoritmo, como se llama, A asterisco, se transforma esencialmente en el algoritmo Dijkstra, ¿sí? Que es ciego. En el problema original que yo les planteaba, que básicamente era, tengo un robot que parte en un punto S y tiene que llegar a un destino T, digamos, y hay una serie de obstáculos en el camino. Una subestimación del costo real para llegar desde un punto dado al destino es claramente simplemente decir, oiga, ¿cuál es la distancia que hay del punto donde estoy al destino? Olvídese de los obstáculos. No se preocupe de que hay una mesa entre medio y usted no puede pasar por encima de la mesa, va a tener que dar la vuelta. ¿Sí? En general, si alguna de las restricciones que pueda poner el problema, como por ejemplo usted no puede pasar por acá porque aquí hay un obstáculo, eso nos da directamente alguna clase de subestimación del costo, o sea, nos da una función h-tongo que sirve según el criterio anterior. ¿Sí? Resulta que se puede demostrar que A asterisco es óptimo en el sentido de que expande el mínimo número de nodos entre todos los algoritmos que usan la misma información, donde la información que le estamos entregando al algoritmo, además de información que va desarrollando por sí misma, la información del getongo que tiene, en realidad es la información que va desarrollando el algoritmo, la información extra externa que nosotros le estamos entregando a la función h-tongo, nuestra estimación. Y en este sentido, A asterisco es óptimo, en el sentido que no hay ningún algoritmo que use la misma información h-tongo que revise menos vértices. ¿Sí? Se dice que h-tongo cumple la condición de monotonía si básicamente no podemos mejorar la estimación de h por la vía de usar un camino alternativo. O sea, h de UB, el costo óptimo para ir de U a B, más el h-tongo de U, es siempre mayor o igual que el h-tongo de V. ¿Sí? O sea, básicamente la estimación que tengo no se puede mejorar por la vía de decir, oiga, primero vaya para este otro lado y después recién vaya al modo que me interesa. En realidad, tal vez esto deberíamos escribirlo al revés. ¿Sí? Es decir, la estimación para llegar acá más esto de aquí, incluso la cota conocida, digamos, igual no es mejor que esto. Resulta que si nuestra función h-tongo cumple con monotonía, que muchas funciones h-tongo que no se le ocurren, digamos, cumplen con eso, pero eso no es puede no ser tan simple de demostrar.
Resulta que en ese caso jamás se reconsideran nodos y podemos simplemente, sabemos, digamos, que en ese caso, una vez que un nodo se haya cerrado, está listo. Ya sabemos realmente el costo para llegar a ese vértice y no lo vamos a considerar nunca más. O sea, como eso se traduce en castellano a decir que si se cumple la condición de monotonía y A asterisco cerró el nodo V, entonces G tango de V es G de V y en realidad nunca va a poder ocurrir que la cosa encuentre un camino mejor, digamos, por lo tanto ya se acabó ese vértice. ¿Sí? Bueno, la demostración en realidad más o menos latosa, pero pueden revisarla, estamos en la hora también. Como resumen, entonces escribimos el algoritmo asterisco, que es una forma de búsqueda heurística mezclada con branch and bound, digamos. Asterisco, como decíamos, tiene el inconveniente que, así como está programado en el algoritmo que vimos, exige una cola de prioridad que permite modificar prioridades, y eso es medio complicado. ¿Sí? Si esa operación no está disponible, podemos simplemente reinsertar el nodo con la nueva prioridad y el impacto en el rendimiento en realidad es menor, no es demasiado grande. ¿Sí? Demostramos que este algoritmo es admisible siempre y cuando las funciones g y h cumplan, o sea, el g-tongo y el h-tongo cumplan con ciertas condiciones. Es que el g-tongo es el costo de un camino conocido para llegar al vértice y el h-tongo es una subestimación del costo para llegar desde el vértice al destino. En ese caso, nuestro algoritmo asterisco es admisible y además es óptimo, en el sentido de que hace el mínimo trabajo de revisión de vértices posible en esas condiciones. Si además se conoce, cumple la condición de monotonía, que no podemos mejorar la estimación ni siquiera conociendo el costo exacto, digamos, mínimo entre otros vértices, no podemos mejorar la estimación. En ese caso, cuando se cierra un nodo, el nodo permanece cerrado y conocemos el costo del camino mínimo para llegar a él. ¿Sí? Y eso sería la presentación de hoy. Déjenme ver si es que... Ups, tengo que cerrar esto. En el chat veo que nadie se ha pronunciado. Quedamos hasta acá. Esta es nuestra última dosis de búsqueda en grafos, en el fondo. La próxima clase, como habíamos acordado a principios del semestre, la vamos a destinar únicamente a responder dudas, como les había pedido ya. Por favor, en caso de que traigan alguna duda, tráiganla en forma de tal vez una presentación o un documento que puedan compartir pantalla como para mostrarlo y de esa manera poder verlo todos, digamos, y poder discutirlo sobre eso. Estamos. Si es que no hay más comentarios por hoy día, quedamos hasta acá. Estamos medio pasados de la hora. Lamento, bueno, retrasado tanto. Y nos vemos entonces el día miércoles a la hora de siempre. Y recuerden, tenemos el certamen, comienza el día viernes a mediodía. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier consulta que todavía haya entre medio, por favor recurran a, ¿cómo se llama?, al aula, para que todos vean la pregunta y las posibles respuestas. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe.